¿Usted qué piensa que hizo el PSOE, un partido exitoso que no pudo hacer el PRD? No, es que no hay una cosa que haya hecho. Y vamos a terminar con esta sección de preguntas de chat. Mira, el Partido Socialista Obrero Español tiene 140 años de historia. En esos 140 años de historia ha pasado por todo. Primero que nada, es un partido fundado por trabajadores, liderado por uno que era el Pablo Iglesias, el de verdad, que era tipógrafo. Eran fundamentalmente tipógrafos y médicos los que se reunieron en un bar que todavía existe en Madrid, ahí por cerca de la Plaza del Sol, donde está el Corte Inglés. En Casa Zavala se reunieron y fundaron un partido marxista. Era un partido marxista. Y Pablo Iglesias Posse luchó largamente con el partido hasta que llegó a ser el primer diputado socialista de las Cortes Españolas. Pero el PSOE, primero que nada, nunca fue un partido de líderes. Tiene grandes líderes, por supuesto que los ha tenido a lo largo de la historia, y yo he hablado de muchos de ellos, y tengo frases de como esa libertad para ser libres, que fue la ruptura con Lenin del PSOE en 1920-21, gracias a la cual nació el Partido Comunista Español, porque el Partido Comunista Español es una escisión del PSOE. Tuvo grandes líderes, pero sobre todo tuvo bases. Tuvo militantes, gente que se la jugaba por el partido, gente que creía en los ideales del partido y siguió los ideales del partido en la República, siguió los ideales del partido en la Revolución del 34 aquí en Asturias, siguió en la Guerra Civil Española, siguió manteniendo los ideales del partido en el exilio, en México y en Francia y en donde anduvieran, en Rusia, en la Unión Soviética, donde anduvieran los socialistas. Y fue parte de la reconstrucción de la democracia después de la muerte de la bestia Franco. Y en ese proceso se desembaraza del marxismo y asume la visión socialdemócrata. La visión de la revolución se hace en las leyes. Esa es la revolución perdurable, esa es la que queda, porque le da a la gente cosas concretas que se convierten en parte de su vida, y entonces la derecha no es fácil que se los quite, que lo intentan, pero no es fácil. Como Madrid intenta acabar con la sanidad pública, pero es muy difícil porque la gente siente que la sanidad es ya su patrimonio que le dio el socialismo, concretamente Yuch, un hombre que fue asesinado por ETA, por haberle dado a la sanidad pública a España. Entonces, todo el desarrollo y todo el proceso del Partido Socialista ha sido singular en ese sentido. El PP fue fundado por Fraga, el brazo derecho, la mano derecha durante muchos años de Francisco Franco. Y cuando viene la transición, pues funda su partido de derecha. Es un partido que reúne a la aristocracia y al antiguo franquismo. No reúne a trabajadores con ideas de derecha. Entonces, no hay una cosa que haga diferente el PRD del PSOE, simple y sencillamente son historias radicalmente diferentes. El PRD, como nace el PRD. Después del fraude electoral, que estamos convencidos muchos de que existió, pero no lo podemos probar, de 1988, yo estuve en lugares donde la gente le decía, y lo comentaba yo, estuve en lugares donde la gente le decía: Cárdenas, usted ordena, ingeniero. La gente estaba dispuesta al alzamiento popular. Y tú lo veías y decías: ¡ni! Cuidado. Y Cárdenas dijo: vamos a hacer un partido. Pero es que le han robado. Y Cárdenas lo decía: sí, pero no lo podemos demostrar. Y si no lo podemos demostrar, no podemos ser irresponsables. Hay que actuar con sentido de Estado. Hagamos un partido. Los siguientes 6 años, muchísimas personas con toda la convicción del mundo, pero siempre con Cárdenas como líder, construyen el partido y matan las fuerzas del gobierno, los caciques, los presidentes municipales, los gobernadores y la gente a las órdenes de Salinas. Matan a 100 organizadores del perredismo cada año durante 6 años, hasta sumar 600 muertes. Un escritor amigo mío que ya murió estuvo a veces un tiempo a cargo del PRD haciendo la historia y la memoria de las 600 personas asesinadas por tratar de hacer un partido
en México, el PRD. Y alrededor de Cárdenas vienen un montón de líderes, la vieja guardia del Partido Comunista, que todavía andan por allí. Los de las huelgas universitarias, que algunos eran más corruptos que nadie, como Carlos y más. Advenedizos de todo tipo. Yo a veces estaba en el PRD, nunca fui miembro del PRD, yo siempre fui cardenista. Pero entraba yo y me encontraba gente del PAN. ¿Qué hacen estos aquí? ¿No? Son los más progres del panismo. Mira, el país se ha movido tan a la derecha que estoy junto a estos, ¿no? Entonces el PRD nunca se consolidó a través de la militancia, sino a través de las luchas populares. Y las luchas populares, evidentemente, Cárdenas lo agotaron en un momento dado, es cuando le trae el partido al observador y ahí se destruye el partido, ¿no? Entonces, son historias tan radicalmente diferentes que no puedes ponerlos uno junto al otro. Cárdenas tenía un programa socialdemócrata y el PRD en sus orígenes tenía un programa socialdemócrata, pero muy pronto se convirtió en agencia de colocaciones. Agencia de colocaciones de los viejos líderes del 68 y de los viejos líderes del CEU y de los viejos líderes de movimientos urbanos que utilizaban a la gente para impulsarse políticamente, como es el caso de ¿cómo se llamaba? De Jarano, Padierna, ¿no? Bartres. Entonces, gente que nunca estuvo en la lucha popular por principios y causas, sino por tener un lugar. Yo recuerdo, en la Asamblea de Barrios, yo que fui el biógrafo semioficial de Superbarrio, de la Asamblea de Barrios, Marcos Rascón es el único que está fuera de la política, y con su restaurante y su pescadería. Pero el segundo de a bordo, Hidalgo, está metido ahora en Morena, y cobrando todos los meses.